con el penúltimo de los proyectos, investigación en el uso de hidrógeno en aplicaciones de transporte y energía. Lo presenta Ricardo Novella, investigador del Instituto Universitario de Investigación de Motores Térmicos de la UPV. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, en primer lugar, también agradecer a la organización de este evento por permitirme participar y contribuir presentando un poco nuestras capacidades en el Instituto de Investigación CMT Motores Térmicos en el uso del hidrógeno, en este caso en aplicaciones de transporte y energía. Esta presentación es más transversal probablemente que las que se han visto hasta ahora. No voy a particularizar en ningún proyecto concreto, sino que la idea es un poco transmitir cómo un instituto de investigación, somos aproximadamente 50 investigadores, con más de 40 años de experiencia en el desarrollo de sistemas de propulsión basados en motores térmicos, como indica el propio nombre, pues se está transformando en esta nueva realidad que tiene que ver un poco con la integración del hidrógeno en la sociedad y la economía del hidrógeno. En este caso, como introducción y para entender un poco nuestra motivación, dentro de los 3 pilares que sustentan la economía del hidrógeno, nosotros estamos en el pilar de uso, claramente, ¿de acuerdo? Nuestras actividades pues, se dividen entre un instituto de investigación y un departamento universitario. Entonces, damos actividades de I+D+I, pero también estamos en la parte docente, digamos, en la parte de transferencia de conocimiento dedicada a la formación avanzada. Nosotros trabajamos básicamente con 3 sistemas de conversión energética, ¿vale? Motores de combustión interna alternativos, los motores de vehículos, digamos, automóviles, turbina de gas y pila de combustible. Y dentro del rango de tecnología, digamos, empezamos por generación de conocimiento básico, análisis y evaluación de sistemas, integración y optimización de estos sistemas, evaluación de soluciones, análisis de ciclo de vida, coste total de propiedad y, finalmente, transferencia de conocimiento a la industria y a la sociedad, que es al final nuestro leitmotiv. Si planteamos o muestro cómo se plantea la investigación en motores de combustión, en lo que tiene que ver con el propio motor, la planta propulsiva, nosotros lo que hacemos es, históricamente, dividirla en subsistemas y tenemos un equipo de investigación, una división, por llamarlo de alguna manera, dedicada a cada sistema. Y hemos portado ese conocimiento, insisto, más de 40 años de experiencia, integrando el hidrógeno como combustible. También trabajamos a nivel de vehículo, en este caso es un vehículo automóvil, pero vale también un vehículo de transporte pesado, un camión. Entonces, vemos también cómo integrar esa planta propulsiva dentro del propio vehículo. Si nos pasamos a pilas de combustible y vemos, lo vemos transversal en sistemas, la parte interna de la propia pila, eso queda probablemente fuera de nuestras competencias. En ese aspecto colaboramos con otros centros de reconocido prestigio, como puede ser el ITQ, tenemos una relación muy estrecha, etcétera, y nosotros empezaríamos a nivel celda hasta llegar al propio vehículo. Aquí están nuestras competencias en cada nivel, no voy a entrar en ese detalle por motivos obvios, ¿de acuerdo? Finalmente quedaría la parte de turbina de gas y en este sistema de conversión energética también empezamos desde lo que tiene que ver con el eyector, el diseño, análisis, etcétera, hasta el final, que es sistema de combustión, formación de emisiones, abatimiento de emisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso disponemos de una serie de entornos de investigación, unas herramientas experimentales. En el caso de motores de combustión interna alternativos, este es nuestra base de conocimiento histórica. Entonces, aquí tenemos el entorno completamente desarrollado y básicamente podemos aplicar cualquier técnica de uso común en este tipo de plantas propulsivas. Si pasamos a pila de combustible, nuestras 2 instalaciones de referencia están aquí, un sistema de electrólisis y almacenamiento de alta capacidad, alta presión y grado 5, hidrógeno 5,9, se llaman, y un banco de ensayos para sistema pila de combustible, que es probablemente singular, al menos en el sur de Europa seguro, y en Europa creo que hay ahora mismo 2 o 3, que permite ensayar sistemas de pila hasta 200 kilovatios en continuo. Estamos hablando de potencias de verdad, digamos, a TRLs en el orden de 8, 9. ¿Vale? Son sistemas que van realmente montados al final en el vehículo. Esta instalación es una especie de joint venture con uno de los proveedores de sistemas más importantes en el sector de la automoción, que es AVL,
y la idea es que fuera una instalación lo más versátil posible y se puede llegar a hacer incluso hardware in the loop, es decir, se puede emular el resto de componentes del sistema de propulsión del vehículo y hacer operar el sistema pila de combustible como operaría en el vehículo cuando esté circulando llevando mercancías por la carretera. ¿De acuerdo? Finalmente, bajando al nivel más básico en el que nosotros trabajamos, tenemos una instalación que es un banco de gases sintético donde a nivel, digamos, celda de 5 por 5, en este caso hasta creo que es 25 por 25, si no recuerdo mal, centímetros, pues son celdas de prototipado donde se pueden evaluar, digamos, las prestaciones de diferentes soluciones, diferentes MEAs, etc. Y finalmente, para turbina de gas, tenemos una instalación a presión atmosférica, un quemador a presión atmosférica, que es más o menos estándar. ¿Okay? Y luego estamos en desarrollo ahora de una instalación también singular, es un quemador a alta presión hasta 60 bares, y eso ya sí que no es tan estándar. ¿Vale? Probablemente este tipo de instalación, probablemente haya, no sé, 2, 3 en Europa, probablemente. Alta temperatura y un gasto de aire elevado y compatible con diferentes tecnologías de quemador, de aplicación a generación de electricidad y sobre todo también al sector aeronáutico, que es donde nos sentimos más cómodos. Una última transparencia, un poco de resumen de qué podemos ofrecer a otros centros de investigación, a la industria, a la sociedad, etcétera. Para nosotros consideramos que el uso del hidrógeno es una línea de investigación prioritaria y entendemos que esto es así, por eso hemos hecho inversiones importantes, muy importantes en los últimos 2-3 años en recursos humanos y materiales y pensamos que este hidrógeno pues, tiene el potencial de la transversalidad, como es conocido, y nosotros pensamos que podemos ofrecer un marco de investigación de alto nivel con las capacidades que hacen falta para integrar el uso de este hidrógeno en estas aplicaciones de generación de energía y transporte. Vale, para nosotros la idea es llegar a un ganar-ganar donde, digamos, tanto nuestro instituto de investigación como los institutos o empresas con los que colaboremos, pues todos entendamos que nos estamos beneficiando de la investigación que hacemos en común. Este, digamos, ecosistema pues lo estamos aplicando a una serie de proyectos que no da tiempo a describir aquí y, bueno, la idea era presentar un poco y darnos un poco de visibilidad en este InnoTransfer, que creo que es un foro perfectamente adecuado para esto. Muchas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, la podemos responder. Muchas gracias.